La organización del tiempo es muy importante a la hora de plantearnos cualquier trabajo o proyecto. Por ello, hoy aprenderemos las claves sobre la organización de nuestro tiempo. Veamos ahora algunas reflexiones sobre el tiempo que reservo para cada una de estas tareas y el tiempo que realmente le dedico. Hay una serie de leyes que son comunes en la literatura sobre administración del tiempo que deberíamos de conocer. La primera ley es la ley de Parkinson, que dice que todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible para su completa realización. ¿Qué significa esto? Significa que las tareas son como los gases, se expanden hasta ocupar el espacio que hemos determinado para ellas. Esto tiene una aplicación directa en cuanto a las tareas urgentes. Lo que quiero decir es que si tenemos una hora para realizar una tarea, posiblemente le dediquemos una hora. Si realmente tengo media hora, lo más probable es que seamos capaces de hacer la misma tarea, pero en la mitad de tiempo, simplemente por el hecho de que le he asignado una ranura de tiempo menor en mi agenda. Esto se ve bastante patente en los exámenes, donde da igual que el alumno tenga un mes o 2 meses, al final está siempre estudiando hasta el último día. Por tanto, la labor de estudio se expande, se dilata indefinidamente hasta el día antes del examen. Otras leyes que tenemos que considerar son las leyes de Murphy, la tercera especialmente muy conocida. La primera dice que nada es tan sencillo como parece al principio, luego el corolario es que debemos de reservar más tiempo del que esperábamos, como dice la segunda ley, todo lleva más tiempo del que inicialmente pensábamos porque las cosas son más complicadas, porque surgen imprevistos o lo que sea. Y por supuesto, si algo puede ir mal, irá mal. La reflexión que estamos haciendo nos lleva a que deberíamos de dedicar a cada tarea el tiempo que se merece. Pensemos que cuando empezamos a trabajar sobre un informe, sobre cualquier tipo de tarea, el valor que aportamos a la tarea no es realmente proporcional al tiempo que se le dedica. Esto quiere decir que cuando empiezo a trabajar en ese informe, en ese estudio, en esa tarea, al principio tardaré tiempo en empezar a aportarle valor, a que tenga un contenido realmente que merezca la pena, y llega un momento en que el valor añadido crece de manera exponencial. Pero al mismo tiempo pasa que cuando superamos un umbral de tiempo, el valor añadido a la tarea comienza a decrecer hasta llegar a un punto en que si nos excedemos de tiempo dedicándolo a la tarea, realmente el valor añadido será negativo. Por ejemplo, si llevado por mi perfeccionismo ese informe en el que estoy trabajando llega a un punto en que llego a entregarlo tarde, realmente lo que estoy haciendo es penalizar todo el esfuerzo realizado. Por tanto, veremos que hay una franja óptima del tiempo dedicado a cada tarea, de manera que si le dedico menos tiempo, le dedico muy poco tiempo a una tarea, al final estaré cayendo en la chapuza, mientras que si estoy dedicándole un exceso de tiempo, estoy cayendo en el perfeccionismo y puedo caer precisamente en la paradoja de dedicarle más tiempo a una tarea y que vaya perdiendo valor. Tenemos que movernos dentro de esa zona de eficiencia donde maximicemos el par entre el tiempo que invertimos en la tarea y el valor que añadimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá tareas que tengamos que dedicarle muy poco tiempo, habrá tareas que tenga que dedicarle mucho tiempo, pero siempre intentando combatir el perfeccionismo, porque lo mejor es enemigo de lo bueno, al final lo perfecto no es rentable. Tenemos que asumir que haya cierto nivel de imperfección en las cosas que hacemos en pos de realmente ser efectivos. Esto nos lleva también a pensar cuánto tiempo necesitamos para planificar, es decir, no podemos pasarnos la vida dándole vuelta a nuestro plan diario. El plan diario no se merece mucho más allá de 10-15 minutos. ¿Para qué? Pues para evitar que precisamente caigamos en la parálisis por el análisis, es decir, que le dediquemos tanto tiempo a planificar que realmente esa planificación pierda valor y nos convirtamos en adictos a la planificación. Tenemos que tener presente que los planes no son un fin en sí mismos, son solo una herramienta. En nuestro plan diario no lo tenemos que planificar todo lo que hacemos, son una guía que nos tiene que orientar. Entonces no nos volvamos locos en cuanto a
a tratar de ser un autómata en la gestión del tiempo. El tiempo realmente para planificar que dedicaremos es reducido. En un plan estratégico, en un plan a 3 años, deberíamos de dedicarle 1, 2, 3 días como máximo, 3 días de absoluta concentración, pero no más de 2 días. Esto supone menos del 0,2%, un 0,18% del tiempo que estamos planificando. En un plan táctico, en un plan a un año, le dedicaremos también 1 o 2 días. En un plan mensual le dedicaremos un par de horas. Para hacer nuestro plan semanal podríamos dedicarle una hora a los domingos. 1 hora a los domingos supone 0,59% del tiempo que estamos planificando. Y a nuestro plan diario realmente 10 minutos. Si vemos los porcentajes de los que estamos hablando, 0,7% de nuestro tiempo, la verdad es que tener excusas para no planificar es difícil. Y por último, cuando hagamos la planificación hay que tener algo también en mente en cuanto al tiempo dedicado a la tarea. Realmente las tareas a las que menos tiempo dedicamos son las que tiramos a la papelera. Por tanto, pensemos realmente qué tareas son las que tenemos que hacer y de qué tareas nos podemos desprender, porque esas son las que vamos a obtener una maximización del tiempo. Una de las claves del éxito para cualquier persona o proyecto, como hemos visto, es la organización del tiempo, pero hay muchas más. Habitualmente en clase hablamos del emprendimiento como una de las salidas necesarias para conseguir ingresos, para conseguir tal vez un empleo que no podéis conseguir a través de las vías convencionales, a través de empresas que os contraten o personas que necesiten vuestros servicios. Me preguntáis muchas veces qué características tiene un emprendedor. Bien, analizando bibliografía he identificado 10 claves que definen el éxito de estas personas, de las personas que emprenden. ¿Cuáles son? La primera clave es el compromiso. Un emprendedor cree en su proyecto, trabaja en él, planifica, madruga, se acuesta tarde pensando en él. Su compromiso es llevar su proyecto adelante. Si esta clave, el compromiso, no la cumplís, no hace falta ni tan siquiera que sigáis con las otras 9. Tenéis que estar comprometidos directamente con vuestro proyecto. La segunda clave sería la fe en que podéis llevarlo a cabo, la fe en que podéis avanzar a pesar de las dificultades. Hay que tener fe en aquello que vosotros creéis. Es otra de las características de los emprendedores, la fe. Otra característica es el aprovechar las oportunidades, el estar atento, el conocer gente, el estar constantemente pensando en ideas que puedan surgir, en decir que sí, en no tener prejuicios sobre todo, y el intentar aprovechar cualquier pequeña oportunidad que surja para avanzar, para mejorar. La cuarta sería la acción. Los emprendedores suelen ser gente que actúa, gente que piensa, pero sobre todo gente de acción. Y el liderazgo, por supuesto. Los emprendedores suelen ser líderes, suelen ser personas que con su actitud hacen que el resto de personas les sigan. Hasta aquí tenemos 5 claves. Vamos a ver ahora las otras 5. Conexión de los puntos necesarios. ¿Qué es lo que hace un emprendedor cuando ve demasiados cabos sueltos? Atarlos. Intenta conseguir que aquellas cosas que no cuadran, relacionarlas. Esa es otra de las características que tiene un emprendedor. Ser capaz de unir procesos donde otros ven cosas inconexas. El convencimiento de que es posible. Las adversidades son el día a día de un emprendedor. Ser emprendedor es como estar montado en una montaña rusa. Tienes que estar muy convencido de que tu producto, de que tu proyecto es posible. Luchar contra viento y marea. Para ello tienes que estar muy convencido, porque vas a tener muchísimas personas que te desanimen. Cada noche haz balance. Piensa un poco en si la planificación que has hecho diariamente te va a llevar a tu objetivo y vuelve a convencerte. Al día siguiente reiníciate y sigue convencido. Otra de las características es la habilidad para generar equipos. Hoy en día, en el siglo XXI, es muy complicado hacer cualquier producto o llevar adelante cualquier proyecto de manera unipersonal. Rodéate de gente y sobre todo, rodéate de gente que sepa más que tú.
Rodéate de gente buena y te pasarán cosas buenas. Rodéate de gente que sea mejor que tú y eso te ayudará a mejorar. Si tienes la habilidad para generar equipos a tu alrededor, tienes muchísimo ganado. Visualización. Los emprendedores ven mucho más allá del día a día. Tienen objetivos a medio y a largo plazo. Son capaces de ver hacia dónde quieren llegar y no apartarse de su camino. Sí, es cierto que a veces hay que pivotar, palabra muy en boga, al igual que emprendimiento. A veces hay que cambiar un poco para seguir avanzando. Hay que tener objetivos que sean tangibles, pero al mismo tiempo que te permitan pensar a lo grande. Y finalmente la pasión. Si no eres apasionado por tu proyecto, si no hablas de él con ganas, si no es lo que más te gusta del mundo, plantéatelo. Porque si no tienes pasión, difícilmente vas a poderlo llevar a cabo. Ser emprendedor de 8 a 3 o de fin de semana es muy complicado. La pasión es lo que te va a hacer pensar en tu producto, en mejorar tu proyecto cada día, cada momento, cada minuto. ¿De dónde han salido estas claves? La bibliografía. Bien, pues de este libro. Ahora sí, 101 dosis de inspiración y superación personal. Os lo recomiendo si queréis consejos de este estilo para vuestros futuros proyectos. Programar y organizar un acto público es muy complejo. Para que todo salga bien es necesario tener en cuenta muchos elementos: el espacio de la celebración, cuándo lo celebramos y, por supuesto, las invitaciones. Bien, me he reservado un pequeño apartado dentro de este tema del que les voy a hablar, y van a ser en concreto las invitaciones. No es fácil hacer una invitación para un acto público, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. En primer lugar, pues depende del tipo de acto. Pensemos en un acto público abierto a toda la población. Pues es que aparte de las invitaciones, a lo mejor pues se puede acompañar de un anuncio en prensa. Pues por ejemplo, si el ayuntamiento organizase un concierto en la temporada estival, pues se invita a toda la ciudad en una plaza y luego pues hay unas sillas reservadas para una serie de personalidades. Por lo tanto, también a veces podemos necesitar acompañar la invitación no de un anuncio en prensa, sino pues de una llamada telefónica. ¿Cuándo? Pues se lo acabo de proyectar. En primer lugar, si el aforo es muy pequeño y los huecos pueden crear problemas. Es decir, si nosotros tenemos las sillas contadas y tenemos una serie de personas a las que le queremos reservar asiento, no podemos esperar a que se acuerden de llamarnos para confirmar. Muchas veces aquellas personas que no han llamado, pues las tendremos nosotros que llamar para saber si van a venir o no. Otra opción, pues si se han enviado tarde las invitaciones, puede pasar. O puede ser que tengamos un problema con correos, también ha pasado en ocasiones, especialmente en aquellos eventos que se organizan en festividades como las Navidades. Por lo tanto, si se han enviado tarde las invitaciones para solucionar un olvido de última hora, el aforo pequeño o para confirmar a las personas más importantes, podemos tener que acompañar esa invitación de una llamada telefónica. ¿Y cuáles son los elementos básicos de esa invitación? Pues ahora se los voy a explicar. En primer lugar, el escudo, anagrama o logotipo de la institución organizadora. Tiene que ir arriba del todo. Es el primer elemento que encontramos. Y de hecho, pues ahora les voy a proyectar un ejemplo de una invitación en el que van a ver que en vez de una hay dos instituciones organizadoras. La colocación de los escudos es importante también. Como pudieron ver en el tema 1, en protocolo la derecha siempre prevalece. Por lo tanto, de los dos escudos, según los vemos de frente, el más importante será el que está a nuestra izquierda visualmente, pero de los dos es el de la derecha. Debajo del escudo que hay, el cargo del organizador. El cargo. Solo en el modelo de saluda, de la invitación saluda, va también el nombre y apellidos. En una invitación protocolaria normal, estilo tarjetón, que suelen ser las más habituales, no va el nombre y apellidos del organizador, solo el cargo, y muy importante, el cargo sin el tratamiento. Una persona no se da a sí misma tratamiento. Si recuerdan de la lección 1, pues hay muchos tratamientos, excelentísimo, ilustrísimo, etc. Pues la persona que invita, la persona que es el titular de la invitación, el organizador, nunca se dará tratamiento, solo el cargo. Por otra parte, también, a continuación, tendremos que colocar
el cuerpo del texto. En ese cuerpo pues irá la persona a la que se invita, por supuesto, eso sí, con el tratamiento, a qué se le invita, cuándo tiene lugar el evento y dónde tiene lugar. ¿Lo ven? Y elementos adicionales. Estos pueden ir en una letra un poquito más pequeña debajo de la invitación y, por ejemplo, son esas 3 siglas SRC. ¿Saben ustedes qué significan? Pues se ruega confirmación. ¿Cuándo vamos a colocar esas 3 siglas? Pues solo en determinadas circunstancias. En primer lugar, cuando hay un número limitado de asientos. Piensen ustedes, nosotros organizamos un congreso, por ejemplo, en un hotel, y no hay asientos reservados o solo hay 4 sillas reservadas, pues entonces no hace falta colocar ese ruega confirmación. Todo el mundo se sentará, hay aforo suficiente y no tenemos que confirmar asistencia. Por lo tanto, solo cuando hay un número limitado de asientos, si hay comida a posteriori, claro, tenemos que organizar con el catering cuántos cubiertos se van a solicitar. Por lo tanto, si vamos a invitar a un determinado de personas a comer, tendremos que colocar esas líneas de se ruega confirmación. O una tarjetita aparte también, que ahora les voy a enseñar un modelo. Asientos reservados. Pues si tenemos asientos reservados, el se ruega confirmación. Como les he dicho antes, si no hay asientos reservados no tiene sentido. Y en último lugar, pues cuando hay regalos. Si vamos a encargar regalos que queramos que tengan una serie de personalidades que necesitamos saber si van a venir o no para encargar más o menos. Etiqueta. Pues etiqueta son otras líneas, se ven elementos adicionales, el SRC y luego etiqueta. Etiqueta en sí no es necesariamente que tengamos que venir vestidos con trajes de etiqueta como el frac, el chaqué, pues esos trajes que van a poder ver explicados en detalle en la última lección de la asignatura, sino que nos referimos a cualquier vestuario especial. Aquí, por ejemplo, en la universidad, cuando organizamos eventos importantes, públicos, como el de apertura de curso académico, en ese apartado de etiqueta hay 3 trajes. El traje académico que llevan los doctores, traje oscuro, que es el obligatorio para cualquier autoridad civil, y traje de gala militar. Por lo tanto, esos son también conceptos que hay que aclarar a la gente que vaya a venir a un evento, si hay un vestuario especial. ¿Alguna otra información que pueda aparecer en la invitación abajo del todo? Pues en el caso de que hubiera una reserva de parking, que haya que llegar con cierta antelación al evento, pues también se pondrán unas letras en pequeñito abajo. Todo esto lo entienden mejor si les proyecto algún ejemplo. Así que aquí va el primero. Como ven, pues es que aquí tenemos 2 escudos. Les había dicho que arriba del todo van los escudos, anagramas o logos de la institución organizadora. En este caso fue un congreso que organizamos hace unos años y en los que en este congreso había 2 instituciones anfitrionas. Estaba la UCAN y estaba el Consejo Pontificio para la Familia. Muy bien, pues de las 2, la que tenía el mayor peso organizativo era la UCAN y por eso de los 2 el escudo de la UCAN va a la derecha. Debajo, pues en esta época había 3 personas que eran las que estaban invitando: el gran canciller, el presidente y el rector de la Universidad Católica. Por lo tanto, como ven, ni nombre, apellido, ni tratamientos, solo el cargo, en tamaño más grande. Y luego pasamos al cuerpo de la información. Los elementos que tenían que constar, pues era, a veces, fíjense, en esta invitación no va personalizada, entonces tienen el honor de invitarle. Es una invitación general, pero si hubiéramos querido hacerlo personalizada para las autoridades más importantes, ahí sí que tendríamos que haber detallado tratamiento, nombre, apellidos y cargo. Pues por ejemplo, tiene el honor de invitar al excelentísimo y reverendísimo, eminentísimo y reverendísimo Monseñor Don Antonio Cañizares, que es nombre, y luego el cargo Cardenal Arzobispo de Valencia. Pues por ejemplo, podría ser. ¿A qué? Al segundo Congreso Internacional Educación y Familia, que presidido por su eminencia reverendísima, Monseñor Alfonso López Trujillo. Tendrá lugar, esas siglas DM, las siempre presentes en nuestras invitaciones, significan Dios mediante. ¿Cuándo? Los días 2, 3 y 4 de diciembre. ¿Dónde? En el templo de del Monasterio de los Jerónimos, en Guadalupe, sede de la universidad. Y bueno, pues como ven, en esta invitación sí que se pedía confirmación. Se ruega confirmación antes de tal fecha, suele ser 2 o 3 días antes de que se celebre el evento, cuando se cierran las líneas de confirmación, y por supuesto pues hay que indicar a qué hora se cierran,
cuál es el teléfono, fax e email al que dirigirse. Les decía que hay otro tipo de invitación, que no es el tarjetón, es el saluda. ¿Y qué tiene de particular el saluda? Pues que esta invitación sí que incluye nombre y apellidos, y además tiene en un cuerpo bastante grande esas palabras, saluda o saludan, si los que invitan son varios, como es el caso. En este caso, pues ven el logo, exactamente igual que en el tarjetón, cargo de las personas que invitan, los anfitriones, la palabra saluda, el texto, el cuerpo de la invitación, y luego nombre y apellidos más abajo de las dos personas o de la persona que invita, del anfitrión, y un texto que aparece siempre en cualquier saluda. Aprovecha esta oportunidad para expresarle su consideración más distinguida con la fecha. Bien, el saluda se usa como invitación, pero cada vez menos. Ya les adelanto que es más correcto el uso del tarjetón. El saluda se suele usar con otra finalidad. Hay instituciones como las Fuerzas Armadas que son más tradicionales y siguen usando este formato de invitación para invitar a la gente. ¿Cuál es el uso más correcto que tiene el saluda? Pues para felicitar a las personas. Si le han concedido un premio, si esa persona pues ha ascendido, o si por un acontecimiento venturoso, como puede ser el nacimiento de un hijo, pues también ahí sí sería un tipo de correspondencia protocolaria, el saluda más adecuado. En el ejemplo que les acabo de proyectar, pues ven un ejemplo real de cómo una ministra felicitaba a una persona por la concesión de la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Entonces, pues es más adecuado para felicitar, como les decía, el saluda que el modelo de tarjetón. También les he dicho, el se ruega confirmación, podía ir en unas líneas debajo de la invitación. ¿Y qué pasa si es que nosotros, por ejemplo, esa invitación no es personalizada y además no vamos a reservar más que unas poquitas sillas? No queremos que todo el mundo ande llamando, bloqueando las líneas de teléfono del departamento de protocolo para confirmar asistencia. Solo a unos poquitos les vamos a reservar sitio. Pues entonces, en vez de incluir las líneas de se ruega confirmación, lo que hacemos es elaborar una tarjetita pequeñita en el mismo papel, usando también, por supuesto, el mismo logo, el mismo color de tarjeta, y se va a añadir a la invitación aparte, solo a aquellas personas a las que les reservamos espacio. Y bueno, un último modelo, vemos la invitación real a un acto de entrega del premio Miguel de Cervantes, y ven ustedes aquí el detalle es que cuando tenemos un invitado de honor de mucha relevancia, de un estatus muy alto, superior al del anfitrión que invita, pues siempre destacamos a ese invitado de honor en un tamaño de letra más grande. Es el caso, ven cómo quien organizaba este evento pues era la ministra, pero bajo la presidencia de sus majestades los reyes, y por eso en el modelo de invitación ven ustedes que el tamaño de los invitados de honor es mayor que el de la propia anfitriona. En todos los temas anteriores hemos hablado de cómo llegar al éxito con un proyecto o con un evento. Pero a nivel emocional, la motivación es muy importante para que toda persona llegue a lo más alto en todo lo que se proponga. Bien, hoy vamos a profundizar en el concepto de motivación y vamos a aclarar algunas cuestiones básicas relacionadas con este motivo. En primer lugar, me gustaría que viésemos una definición de motivación, en concreto la que proponen en el Manual de Psicología de la Motivación Sanz, Menéndez, Rivero y Conde. Nos dice que la motivación es un proceso adaptativo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o meta de una actividad a la que instiga y mantiene. Por proceso adaptativo podemos entender que es algo que nos permite adaptarnos al medio ambiente, que nos permite evolucionar. Para llevarlo a cabo tiene que haber una energía en ese organismo, una activación, el organismo se tiene que activar, que poner en marcha, y esa activación hace que se dirija a tratar de obtener aquello que desea a través de la emisión de muchas respuestas o comportamientos. Por ejemplo, imaginemos a alguien que desea beber agua, es decir, que cada vez va teniendo mayor sed. Esa sed lo que le hará es al final beber agua y regular su propio organismo, es decir, adaptarse al medio ambiente, porque eso le permitirá realizar comportamientos para obtener agua. Pero lo primero que
sentirá es que su organismo se va activando y a medida que va incrementándose la sed, ese deseo por beber agua cada vez le va haciendo tener una mayor energía interior y dirigirse su conducta hacia la obtención de esa agua. ¿Qué hará si está en su casa? Pues probablemente se vaya hacia la nevera, la abra y beba agua. Si lo consigue, pues objetivo o meta lograda. Sin embargo, pudiera ser que no, que en la nevera no quedase del líquido elemento. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues esa energía que nos da la motivación hace que permanezcamos y que insistamos en realizar otras conductas. Por eso decimos que instiga y mantiene esa actividad. En este caso, el sujeto pues a lo mejor se iría a la despensa y trataría de buscar si por allí queda alguna botella. Y en caso de que no hubiese, pues seguramente saldría de su casa, le preguntaría a alguna vecina si tiene agua, o bajaría a la calle, iría al supermercado y se compraría una botella, o iría al bar y compraría también una botella de agua. Es decir, desarrollaría muchas conductas para tratar de obtener ese objetivo o meta. En este ejemplo que estamos poniendo, y en todos los ejemplos que tienen que ver con la motivación, podemos distinguir distintos momentos. Un inicio, que es el momento en que uno detecta las señales, en este caso de que tiene sed. Un mantenimiento, que es el mantener esos niveles de actividad elevados durante un tiempo. Una dirección, que es el lugar donde yo voy para tratar de obtener aquello que estoy pretendiendo. Una intensidad, que va a depender del nivel de motivación, de las ganas que yo tenga de obtener aquel deseo. No es lo mismo tener un poco de sed, que dice, bueno, pues me espero y ya beberé agua más tarde, que estar toda la tarde en la playa, a pleno sol, jugando a la pelota y con una sed impresionante donde uno desea a toda costa echarse algo líquido al organismo. Y el último de los momentos es la finalización, que es cuando ya hemos obtenido aquello que andábamos buscando. Vamos ahora a diferenciar distintos tipos de motivos. Madsen, en 1980, a nivel básico, diferencia dos tipos de motivos, unos primarios y otros secundarios. Los primarios los compartimos entre toda la especie humana y están presentes muchos de ellos desde el momento en que nacemos. Son motivos que tienen que ver con la evolución de las especies, con la reproducción, con la subsistencia, y los ejemplos más claros pueden ser el hambre, la sed, el sueño, el sexo. A nivel secundario, los motivos, la característica principal es que se adquieren por aprendizaje, es decir, en el transcurso de la socialización, a veces por asociación con motivos primarios y otras veces por aprendizaje, porque los vemos a otros y nos apetece conseguir esas cosas, por ejemplo, pues se van adquiriendo. Son más sociales y muchos de ellos tienen que ver con la autosatisfacción. Por ejemplo, el logro, el poder y la afiliación serían motivos de tipo secundario. Por último, vamos a ver dos cuestiones más. Una es, en función de la conducta, ¿cómo puede ser la motivación? Pues la motivación puede venir desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia adentro, y podemos lograr un fin o la propia motivación es lo que nos hace obtener ese fin. Aclaremos esto. A nivel extrínseco, la actividad que nosotros desarrollamos persigue un fin. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo lo que quiero es aprobar un examen, lo que haré será desarrollar una gran cantidad de lecturas, realizaré una serie de tareas, participaré en clase, estaré estudiando, todas esas actividades, ¿qué objetivo persiguen? Aprobar el examen. Luego, aprobar el examen es una motivación extrínseca. Sin embargo, pudiera ser que en la lectura de esos artículos, manuales para preparar esa asignatura, alguno de esos materiales fuese muy interesante, de tal manera que yo profundizase en la lectura, por ejemplo, de un libro. Y esa lectura a mí lo que me hace es disfrutar de ese libro. Es decir, pierdo el interés por aprobar el examen, o ese libro no me lo estoy leyendo para aprobar el examen, sino como satisfacción propia. En ese caso, ese tipo de motivación es intrínseca. Y el último de las cuestiones que diferenciaremos será lo que es estado motivacional frente a rasgo motivacional. El estado motivacional es algo transitorio, es decir,
Transitoriamente un individuo se orienta a tratar de conseguir algo y una vez que lo consigue puntualmente deja de estar interesado por ese motivo y puede ser diferente en cada una de las ocasiones, mientras que el rasgo motivacional es una característica que tenemos respecto a que nos motiven determinado tipo de cosas. Hablando de motivación, nos despedimos hasta la semana que viene.